Es un candidato a gobernador por el Frente de Izquierda, y acá lo tenemos para que nos dé su propuesta, porque nos interesa mucho saber qué son las cosas que propone Ariel Osatinski y contra qué cosas pelea y lucha durante muchísimos años, porque todos te conocemos, ¿eh? Así que te voy a tutear porque vos sos tu mamá. No, por supuesto. Ariel, a ver, bienvenido, ¿eh? Buen día, Vos estás por el Frente de Izquierda, ¿no? Con sí. Gladys. Bueno, estamos acá. Así es. A ver. Participamos en las elecciones con la lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores, un frente de distintos partidos como el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista, Sí. y además que tiene el apoyo de otras organizaciones de izquierda, y creemos que es muy importante la propuesta porque contrasta y es completamente distinta a las otras fuerzas políticas que ya gobernaron o gobiernan Tucumán. Si vos pensás en Mansur, pensás en Alperovich, pensás en Bussi o en Elías de Pérez, han sido gobierno o son gobierno actualmente, tanto provincial como nacional, o del municipio de San Miguel de Tucumán o de la provincia. ¿Esos gobiernos a qué nos han llevado? A que hoy sea un desastre la provincia de Tucumán. Si uno dice, ¿por qué se caracteriza Tucumán? El ajuste del hambre y la pobreza ha subido muchísimo. Sí. Solo 10 puntos, un poco más de 10 puntos en el último año. Pero eso es solamente la pobreza cuando uno mide por ingresos. Sí. Cuando vos tomás las carencias estructurales, nunca ha bajado del 50%, siempre el porcentaje es superior. Sí. Y en eso claramente hay una responsabilidad de Macri, porque entendemos que hay un brutal ajuste del gobierno nacional, pero está acompañado también por jugadores como Mansur, cuyos referentes en el Congreso aprobaron todas las leyes de Macri, no es que votaron en contra. Sí, sí. Uno ve, por ejemplo, personajes que acompañan actualmente al ex gobernador y senador Alperovich, como el caso de Beatriz Mirkin, que habla mucho contra Macri, pero ella votó la reforma previsional contra los jubilados que Macri solicitó en el Congreso. Sí, sí. El pacto fiscal lo votaron. Mansur, cuando habla de los tarifazos, es un hipócrita, porque él dice no a los tarifazos, pero sí los convalida. O sea, si uno no está de acuerdo, dice no firmo y no. Exacto. ¿Quién maneja el ERCEP, que es el órgano de Contralor, de Gasnor, son 3 personas puestos por el gobierno de Mansur? O sea que si ellos quisieran que los tarifazos no se implementen en la provincia, podrían no implementarlo, pero sin embargo lo hacen. ¿Y la SAT? No, la SAT ni hablemos, hay una corrupción, nadie sabe dónde va el plata, y además el estado de las calles, del agua, de los líquidos cloacales, bueno, es tremenda la situación. Entonces vemos que Elías de Pérez, Mansur, Alperovich, en temporada electoral son capaces de decir cualquier cosa, como por ejemplo cuidando el futuro, pero en realidad está destruyendo no solo el futuro, sino el presente. Uno dice como Alperovich que dice hagamos Tucumán, pero si él estuvo 12 años haciendo el Tucumán que tenemos hoy, que se caracteriza por la impunidad. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y tiene un periodo cero. Escuchame, no solo el caso emblema del asesinato que encubrieron de Paulina Legos, donde estuvieron todos involucrados, sino que además, ¿cuántos cientos de casos hay? Por ejemplo, esta comisión de familiares víctimas de la impunidad. ¿Se acuerdan de las valijas del 2015? Sí, los 615 millones que fueron de los bancos a la legislatura cuando estaban Jaldo, Mansur, Alperovich, todos juntos. Y que nunca sabremos. Nunca sabremos porque no se movió un centímetro en la justicia la causa. Está por prescribir. ¿Cómo puede ser que ahora vengan y digan, aumentamos de 800.000 pesos a 40 millones los subsidios? Y por supuesto, como decís, ¿estás de acuerdo? Yo creo que obviamente tiene que haber subsidio porque la gente se muere de hambre. Pero en realidad lo que debería haber acá es un subsidio al desocupado y empleo genuino. No estas prácticas de clientelismo político, porque analicemos, reflexionemos un poco. Quienes generan la pobreza, el hambre, la desocupación, la precarización. Tucumán es la provincia con mayor empleo negro, nos gana solamente Salta. El salario es el más bajo del país, a excepción de Santiago del Estero. Entonces, quienes han generado toda esta situación, ahora se valen de eso y van a comprar las voluntades. Bueno, realmente hay que repudiarlos. Con punteros en los bancos, mientras la gente va a cobrar. Y la justicia obviamente no se mueve porque es garante de todo esto, porque está puesta por el poder político para eso. Cumple la función de la impunidad. Corrupción, fraude, los acoples. Vamos a una elección nuevamente con 20.000 candidatos. Solo Mansur tiene 10.000 candidatos. Nosotros del Frente de Izquierda los Trabajadores participamos con una lista única. Tenemos una lista única porque somos coherentes con nuestro planteo. Vemos que Cambiemos va con aproximadamente 30 listas. En el caso de Mansur y Jaldo lleva 45 acoples. Entonces es completamente antidemocrático, impide la posibilidad de elegir libremente, porque uno se encuentra en un cuarto oscuro donde tenés casi 100 boletas. Vas a tener una sola mesa con aproximadamente 40 fiscales de mesa. ¿Qué elección se puede realmente hacer con esas características? Entonces consideramos que frente a eso hay que poner en pie otra alternativa, y nosotros consideramos que la alternativa de los trabajadores y la izquierda es la que puede dar la salida. Nuestros planteos, a diferencia de estos 10 puntos que el presidente quiere discutir, ahora vieron que salió con el tema del consenso, buscar la unidad, y esto quiero aclarar una cosa, seguramente porque hay elecciones, Labaña, Urtubey,
Kicillof, Alberto Fernández, Cristina, ninguno le va a firmar, pero Claro. todos acompañen esa orientación. Porque ¿a dónde van? Van a seguir con el mandato del Fondo Monetario Internacional y con el pago de la deuda pública, que para nuestro punto de vista es completamente usuraria. Nosotros creemos que esos fondos no pueden ir al Fondo Monetario, sino que tienen que estar en las provincias, en el país, para garantizar un salario igual a la canasta familiar. Hoy tenemos una Argentina y una provincia donde el 10% más pobre no llega a 2.000 pesos mensuales. Pero iríamos al default, decís vos, si no pagamos la deuda. ¿Qué pasaría? Es decir, estamos yendo al default. Actualmente estamos yendo a la cesación de pago. Es decir, nosotros tenemos vencimientos de acá, del 2019 al 2023, por casi 200.000 millones de dólares, fruto, obviamente, del endeudamiento que llevó adelante Macri, pero también de la deuda que ya venía del gobierno anterior. Es decir, la deuda no es un invento de Cambiemos ni de Macri. No nos olvidemos que Cristina se jacta de haber pagado 200.000 millones de dólares justamente al Fondo Monetario Internacional. Nuestro planteo es el siguiente: si vos tenés en tu casa tus hijos que no comen y tenés un crédito, ¿qué vas a solucionar? Hay que solucionar urgente la comida. Nosotros creemos que hay que lograr un salario igual a la canasta familiar, 82% móvil de jubilación. En este país la jubilación mínima es 10.400 pesos, por debajo de la línea de indigencia. Así es. El salario mínimo 12.500 pesos por debajo de la esto línea de la igualdad ante la pobreza. ley. ¿Cómo los jueces no van a pagar ganancias? No, ¿Cómo, bueno, eso- ¿Y cómo van a ser los únicos que además se van a jubilar, ellos y otros sectores que arrastran, con el 82% móvil y el resto no? ¿Por qué? Bueno, porque son garantes justamente de la injusticia, de la impunidad. ¿Cuántos casos hay acá de investigación? Lo tenemos a Los jubilados de la plaza, transferidos. transferidos los jubilados de plaza hace 20 años y siguen hablando que les van a dar algo nuevo. ¿Qué le van a dar? Nada, si no las deudas que tienen con ellos y no les pagan. Absolutamente. Creemos que hay que tener empleo genuino, terminar con el empleo negro, y creemos que se puede solucionar el tema de la desocupación. A ver. Porque el tema cuál es, hay que repartir las horas de trabajo sin afectar el salario. Si hubiera jornada de 6 horas, en vez de 8, 10, o en algunos casos llegan hasta 12 la jornada de trabajo, bueno, tendremos más fuentes de empleo para solucionar el problema de la desocupación. Nosotros tenemos una visión completamente distinta a la que tienen el gobierno provincial sobre el tema de la salud pública y la educación pública. Porque uno escucha a veces los spots publicitarios de Mansur, de Jaldo, de Alperoy, y dicen, Alperoy dice, hice todo esto, o Mansur dice, está bárbara la situación. Los hospitales, la precariedad, la falta de profesionales, la falta de personal, la falta de remedios, la misma situación en los CAPS. Estoy yendo a recorrer los barrios, tanto del municipio de San Miguel de Tucumán como el interior de Tucumán. Sí. Hacemos reuniones con vecinos y vecinas. Nos comentan que en algunos CAPS funcionan tal vez con una pediatra, nada más. Funcionan en cualquier horario. A veces tienen que ir a las 5 de la mañana para ser atendidos a las 2 de la tarde. Uno va al hospital, saca un turno y capaz que en 2 semanas realmente puede tener la operación o ser atendido. Eso es precariedad, o sea, requiere una triplicación, más fondos de presupuesto para salud pública. Ariel, otra preocupación de los Sí. tucumanos es la inseguridad. ¿Qué es lo que proponen ustedes en ese sentido? Mira, con relación a la inseguridad, lo primero que quiero hacer es repudiar lo que es la campaña de este personaje Ricardo Bussi. Porque le gusta hablar de la cuestión de la corrupción y del robo, Sí. pero su gobierno, recordemos bien, en los años 90 robó bastante de la provincia y los puso en las famosas cuentas suizas. Sí. Es decir, Sí, no sí. solo reivindica el terrorismo de Estado, a los genocidas de la dictadura, Y ya su que le papá gusta lloró hablar. cuando le descubrieron las cuentas. Por eso, no nos olvidemos que varios fondos y recursos de esta provincia, ¿dónde están? Claro, Están en los bancos en Suiza. claro. Tal vez con eso será que Sí. financia la campaña, o será con la plata del gobierno de Mansur, Ujú. porque es un satélite alrededor de eso. Siempre se dijo que Siempre la que la- financiaba con el gobierno de turno. Con el gobierno digamos, turno, en su momento giró alrededor de Alperovich, Sí, hoy sí, gira sí. alrededor de Mansur, y además yo no me olvido de estas cuentas suizas que nunca la justicia obviamente investigó Pero qué absolutamente tristeza. nada. A veces conversar con gente y decir, hay que volver a esa época, tenemos que votarlo para tener seguridad y todas esas cosas. Pero Yo no aparte, puedo yo creer digo, qué le pasó a los tucumanos. No, un personaje como Bussi, ¿qué es lo que pasa? Se agarra de un problema genuino que hay de inseguridad Seguro. para hacer un planteo demagógico, dice cualquier cosa, total es gratis, entonces plantea, por Pero ejemplo... hace años que viven de Tucumán, es como una pyme. Claro, que y viene viene ahora con el él, planteo padre, de el hermano. el ejército de las calles, más policías, todo esto, pero reflexionemos, en Tucumán permanentemente hay más policías, hay más armas y tenemos más inseguridad. Sí. Entonces me parece que el problema pasa no tanto por el tema de alimentar lo que sería el problema, Sí. sino pensar de que hay que desmantelar esa fuerza de seguridad y crear Sí. otra fuerza de seguridad con otras características. Ah. Yo creo que ahí los organismos de derechos humanos, las organizaciones que luchan por las libertades democráticas, sociales, políticas, tenemos mucho para aportar de cómo deberían ser las características de otra fuerza de seguridad. Digo esto porque el gatillo fácil. Asesinaron a Facundo Ferreira, un niño de 12 años.
¿Cuántos casos salen en las noticias por día donde está vinculada la policía en hechos de corrupción? Hay que ver lo que está pasando en la brigada de investigación. Son las liberadas. Pero indudablemente es un serio problema. Absolutamente. Porque hay muchos trabajadores que han perdido la vida yendo a trabajar, ¿no? El caso del trabajador de CCC, por supuesto. Pero, claro, pero uno diría, además de todo el tema, obviamente, de la situación social, que obviamente todo el tema, digamos, es obvio, digamos, si tenés pobreza, si no tenés trabajo, si no tenés educación, todo es multicausal. Pero yo digo, la policía no sabe dónde se vende droga en los barrios. No sabe, todo el mundo sabe. Cuando ellos quieren encontrar algo, lo encuentran. Y cuando no quieren, no lo encuentran. Es decir, que es parte del problema. Exactamente. Y además la justicia. Porque si uno tuviera jueces y fiscales electos por el voto popular, irrevocable. Es decir, ¿por qué nosotros tenemos que aguantar un fiscal que actúa mal? Debería ser revocado. ¿Se acuerdan de Albaca? Estuvo 7 años durmiendo la causa de Paulina Legos. No solo durmiendo. Le impedía a su padre Alberto Legos poder ver la causa. Y lo premiaron con una jubilación de 82% móvil de privilegio durante el gobierno de Alperovich. Además de estar flojo de papeles. No, además vamos al juicio, supuestamente tienen que empezar en algún momento. Entonces, lamentablemente yo creo que la inseguridad tiene que ver con esta característica que tiene la justicia, con esta policía que está en franca descomposición. Entonces creemos que hay que desmantelar y crear otra fuerza de seguridad. Con esto no vamos a ningún lado. O sea, esto alimenta más que soluciona el problema de la inseguridad. Y el tema del narcomenudeo, que lamentablemente se ha hecho, digamos, muy fuerte en los barrios. Ustedes están trabajando mucho en los barrios. Nosotros trabajamos, además acompañamos mucho los reclamos de estas madres que obviamente están desesperadas, dicen ¿qué hacemos por nuestros hijos? Ahí hay dos problemas. Uno que está, como bien recién debatíamos, el tema de la policía. Ellos saben dónde están los kioscos y no los desmantelan porque obviamente deben ser parte del negocio. Por supuesto, seguro que cobran algo por eso y permiten que sigan. Bueno, dice la misma gente. Pero además de eso, la cuestión de la atención integral de las víctimas justamente de la droga. Porque he visto que el gobierno hace mucha laraca con el tema de que irían a inaugurar supuestamente el CEPLA en la Costanera. Un centro de atención. Hace años que el problema de la droga está instalado. Pero estamos hablando de un centro. Claro. O sea, la droga está expandida en toda la provincia, en todos los departamentos, y están hablando de un centro solamente en 4 años. Sí. Y además que eran promesas del kirchnerismo, de Cristina, que había prometido, no sé, como 21 centros, no habían podido construir ni siquiera 10 todavía. Entonces obviamente que no les importa, porque si no, uno diría, pongo en pie estos centros de atención para las víctimas, y no los negociados que nos tienen acostumbrados, como la legislatura y tantas otras cuestiones que se les ocurre a ellos. ¿Qué análisis haces de la renuncia de Cristina a su candidatura como presidente y, digamos, su paso al costado? Mira, yo creo que en realidad es claro, digamos, de que acá Cristina Kirchner ha capitulado frente a los mercados. Es decir, nosotros tuvimos un congreso del Partido Obrero en abril y ahí analizamos la posibilidad de que Cristina probablemente no se presente porque no tenía el apoyo de la mayoría de la clase capitalista. Claramente los fondos de inversión, los bancos, no le dijeron, esta es tu jugada, y por lo tanto ella hace, digamos, una propuesta que es de capitulación política, porque va de candidata, de vicepresidenta junta con Alberto Fernández. Alberto Fernández, quien dirigió la superintendencia de las AFJP en los años menemistas, o sea, acompañó todo el menemismo. Dualdista después. Ingresó como legislador en Ciudad de Buenos Aires junto a Domingo Felipe Cavallo, tal vez el ministro de Economía más odiado de la Argentina. Digo, para que nos pongamos claramente de qué estamos hablando. Uno escucha a veces que dicen el neoliberalismo, pero si este personaje fue uno de los principales emblemas del neoliberalismo. Entonces, me parece que capitula con relación a los mercados, y en ese sentido, obviamente, tiene que ver con eso la candidatura a vicepresidenta de Cristina de Kirchner. Pero también tiene que ver con la posibilidad de que, bueno, si Alberto Fernández es presidente y llegan a ganar las elecciones, un presidente puede indultar a cualquier persona, así que también este tema judicial la debe preocupar y mucho, ¿no? Pero además creo que es más grave, porque el día que ella presentaba su libro Sinceramente, en simultáneo aparece, no sé si por Skype, Axel Kicillof en Washington, diciendo que ellos van a garantizar el pago de la deuda, no van a romper con el Fondo Monetario Internacional. Entonces la propuesta esta que llevan adelante Alberto Fernández y Cristina de Kirchner tiene que ver con que no van a sacar los pies del plato, es decir, es una señal de que ellos van a seguir con el Fondo Monetario
van a pagar Sí, sí. los compromisos que haya de deuda pública. Ya lo dijeron. Y en ese sentido Ya es lo la... dijo Kicillof. Vamos a refinanciar, pero vamos Van a pagar. eso. Además, fíjate, ella ya había bajado en todas las provincias sus listas Sí. para apoyar, por ejemplo, a Schiaretti. O sea, si hay un gobernador más macrista que Schiaretti, no sé. sí. O sea, porque esto también es una ficción. Uno lo escucha a Schiaretti a veces, Sí. a Mansur, que en temporada de elecciones dicen, estamos contra Macri, contra esto. Pero si ustedes lo vienen acompañando desde diciembre de 2015, ¿cuándo votaron algo en contra justamente del gobierno nacional? Los presupuestos de ajuste Sí. que no solo golpean a la salud pública, sino también a la educación pública. Nosotros en el sistema educativo, tanto provincial como nacional, bueno, la precariedad es absoluta. No solo por el salario de la docencia, que hoy trabaja bajo la línea de pobreza, Exacto. sino que además faltan aulas. Acá tendría que haber una escuela cada 1.500 habitantes. Tendría que haber 25 alumnas y alumnos por aula. ¿Y cuánto hay? No, El hacinamiento 50. es total. 50. Entonces me parece que el ministro de Educación, seguramente Lichmacher, no habla de estas cosas que son las que se debería hablar. De la falta de recursos, la falta de fondos, cuestiones básicas y elementales. Por eso para nosotros hay que triplicar esos fondos para salud pública y educación pública. Y en las bases ustedes, en las fábricas, en los lugares donde van, porque hemos visto que en los últimos años, fundamentalmente en muchas provincias, ha habido avances interesantes, han llegado a tener legisladores importantes. ¿Y eso cómo se está viendo? Porque la vieja cúpula sindical sigue siendo prioritario. Ahora va a haber, está bien protestar y todo lo demás, pero todos ellos son todos millonarios, ninguno de ellos hace 50 años que no trabaja, o Mirá, 40, creo qué que sé es muy yo. interesante lo que señalas porque vamos a un paro ahora el 29 de mayo Sí. que supuestamente ha convocado los que Las- conducen la CGT. En primer lugar vamos porque obviamente están teniendo problemas para cobrar los Claro. millonarios negocios de las obras sociales. Entonces por eso van al paro, no por el ajuste, los despidos, la pobreza. Es por lo que le deben. Vienen haciendo la plancha hace cuántos meses. Sí. Obviamente, claramente están colocados dentro del gobierno. Y esto creo que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que prestar atención, porque estos 10 puntos que señaló Macri, y que Alberto Fernández y todo esto también lo van a cumplir, ¿en qué consisten? Además de lo del fondo y la deuda, la reforma laboral. Porque acá se aprobó la reforma previsional, pero todavía no pudieron avanzar con la reforma laboral. Exactamente. Una nueva reforma impositiva a favor de los empresarios y Sí, contra sí. los trabajadores. Sí, sí. O sea, se viene una flexibilización. ¿Y no terminan siendo funcionales ustedes a este sindicalismo que es cómplice, digamos, del poder? No, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque nuestro planteo es que nosotros intervenimos en el paro, pero le damos un carácter activo. Fíjate que en el 29 va a haber marchas, movilizaciones, Sí. pero como justamente va a ser nuestros corrientes, Sí, el sí. plenario sindical clasista, combativo, Sí, es sin movilizar. no la CGT que va a No, la movilizar. CGT es Ellos sin se mandan a movilización, guardar. sin Y movilización. además, creemos lo siguiente. Nuestro planteo es que tiene que haber un paro activo de 36 horas, es decir, un plan de lucha que tenga continuidad. Macri, obviamente, si queremos terminar con este brutal ajuste, no podría resistir 2 o 3 días o un plan de lucha que tenga continuidad. Justamente por eso la burocracia de la CGT nunca convoca un paro y lo hace cada muerte de obispo y para desmovilizar. Y además creemos que tiene que haber un congreso de delegados de base. Es decir, nosotros no tenemos expectativa en que esta dirigencia sindical vaya realmente a defender genuinamente los derechos, las necesidades de los trabajadores. Por eso creemos que un congreso de base, de delegados de base de todos los sindicatos, permitiría justamente discutir otra salida a la crisis del país y de la Sí, provincia. ese tema de que bueno, ellos van al paro porque les están debiendo 1.200 millones de pesos de las obras sociales. Ya les han adelantado 600, pero así todo, bueno, ahora ya lo dijeron, hay que mantenerlo, digamos. como Son si- empresarios. En Claro, realidad son empresarios. Y la verdad es que es muy triste porque son personas enquistadas en el poder desde hace, no sé, el gremio de comercio, bueno, para qué van a hablar de camioneros, además del Te tema... cuento Sí. la experiencia, mira, en docentes universitarios. Vos sabés que hay varios gremios, ¿no? Sí, Somos hay. 6 federaciones. Sí. Tal vez lo que más gritan en las calles, Macri chau, Macri chau, Macri chau, son los primeros que agarran la lapicera para firmar cualquier cosa al gobierno. Porque nosotros le decimos, bueno, pero si estamos justamente luchando por una genuina recomposición salarial, ¿por qué tan apresurados a firmar cualquier tipo, digamos, de rebaja salarial? Entonces están con la idea, obviamente, ya desde el año pasado, de no hacer olas, vamos a octubre, creían que iba a ser Cristina, Cristina obviamente dijo yo capitulo, vamos con Alberto Fernández, y están en esa, es decir, nosotros creemos que no se puede esperar hasta octubre porque los problemas del salario, de las condiciones de trabajo, de los despidos, de la pobreza, son luchas que se están llevando adelante cotidianamente. ¿Cómo va a decir, bueno, hasta octubre no
no hacemos nada, no vamos a ningún tipo de medida de fuerza. Esa es la burocracia que tenemos dirigiendo hoy, lamentablemente, la mayoría de los sindicatos. El mandato que lleva a Diun al Congreso de Secretarios Generales es de una semana de paro. Ese era el mandato que hemos sacado la semana pasada. Sí. Hoy va a haber una nueva reunión con el gobierno. Ajá. Vamos a ver qué consiste. Pero desde ya nosotros repudiamos lo que es el ofrecimiento, porque nos están diciendo 15% en 4 cuotas. 4%, 4, 4 y 3 hasta octubre. No está claro la cláusula gatillo todavía. Seguimos con las sumas en negro que supuestamente nos irían a blanquear, pero tal vez a fin de año o en marzo del 2020. Es decir, tenemos realmente una situación salarial muy crítica y en ese sentido la propuesta era esta. Seguramente esta semana, miércoles, probablemente haya una asamblea, si es que hoy la propuesta del gobierno es distinta a la anterior y es que convocan un congreso con histórica. ¿Ustedes creen que van a ofrecer más? No, yo no tengo mucha expectativa. No, yo la verdad no tengo mucha expectativa. Y además hay que tener presente lo siguiente, hasta octubre, simplemente considerando mayo-octubre, la inflación será 30%, porque viene siendo 5% aproximadamente mensual. Es decir, que 15% en cuotas y 30% de inflación estamos perdiendo nuevamente contra el incremento de precios. ¿Cómo sigue la campaña de ustedes de aquí hasta una semana antes de que empiecen las elecciones? ¿Cómo tienen programado? Digamos, hemos tenido el viernes un acto muy importante con Romina del Pla, nuestra diputada nacional, que vino a acompañar y además a dejar claramente que la única fuerza que defiende incondicionalmente los derechos de las mujeres es el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Nosotros, ustedes saben, somos partidarios del aborto legal, seguro y gratuito, porque el tema es cuál es. Hay una situación en el país que uno no puede cerrar los ojos. 500.000 de abortos clandestinos. Muchas veces el régimen económico está empujando a las mujeres a esa situación porque a veces está embarazada y dice, si pierdo mi trabajo, o a veces viven en la pobreza, en la miseria absoluta. Es decir, hay un régimen que las empuja a esa situación, entonces hay que dar una solución, una salida. Cuando yo escucho a veces que hay personas que dicen el tema de el derecho a la... Nosotros defendemos la vida, porque esas mujeres se están muriendo. Hoy es una de las principales causas maternas el aborto clandestino. ¿Queremos que sigan muriendo o queremos que vivan? Si queremos que vivan, tiene que haber el reconocimiento de este derecho elemental que es el aborto legal, seguro y gratuito, y creo que Romina del Pla, cuando estuvo el viernes, tanto en los medios como en el acto, hizo mucho hincapié en esta lucha, digamos, en la cual estamos obviamente incondicionalmente comprometidos. Vamos a seguir en los barrios, vamos a seguir en el interior también, en los barrios de la capital, mostrando nuestra propuesta, que son los 10 puntos del pueblo trabajador, en contraste con lo que sería, digamos, la propuesta de Macri. Usted, porque el interior es muy peronista, y la pregunta que uno se hace a veces personas que viven inundadas desde hace 20 años, 30 años, y se sigue votando a quien los humilla, que solamente le regala el colchón, la heladerita, pero bueno. En todo lado hemos tenido un buen recibimiento, prestan mucha atención a la propuesta y se puede generar un debate y un intercambio de opiniones, pero lo que nos llueve realmente son los reclamos. Hemos estado en Delfín Gallo, hemos estado en Los Ralos, hemos estado en Alderete, y el tema de la falta de vivienda, no se puede acceder a una vivienda popular. Acá tenemos que tener un plan de obras públicas genuino con viviendas populares para que realmente la gente se pueda, o un plan de infraestructura para terminar con las inundaciones en el sur. Y todos estos casos, como el caso del CAPS, el caso de la precariedad, de la falta de vivienda, la falta de trabajo. Hoy el este tucumano, que está vinculado al citrus, a la actividad citrícola y azucarera, empleo transitorio por un par de meses, en condiciones realmente, en muchos casos, inhumanas. Y en los últimos años de fábricas, esas cosas, no hubo nada. Lo que hay son call center y un poco de reactivar en algunas fábricas puntuales, pero no hay ningún trabajo, ninguna fábrica genuina. La única que pudo en un momento dado acaba de cerrar, que fue la de Luchi, y que acaba de dejar a 200 personas afuera, ¿no? Absolutamente. Entonces nos parece, digamos, de que una cosa es cuando uno escucha estos personajes como Elías de Pérez, o Alperovich, o Mansur, o Bussi, que dicen discursos, y otra cosa es la realidad de lo que nos están dejando porque son gobierno o han sido gobierno en la provincia. Escucho, por ejemplo, a Elías de Pérez, habla de la revolución. Pero realmente hubiese sido una revolución el aborto legal, seguro y gratuito en este país, que ella obviamente obstaculizó el año pasado con un papel muy lamentable en el Congreso, muy crítico, hemos sido nosotros de esa posición que tuvo. Entonces, bueno, estamos recorriendo el interior de la capital y los reclamos son genuinos todo el tiempo, y nosotros lo que hacemos obviamente no es una campaña pensando simplemente el 9 de junio, porque obviamente vamos a la lucha para conquistar una representación como Frente Izquierda, creo que es necesario además, aparte, no se puede seguir con todos estos personajes en la legislatura o en los consejos deliberantes. Pero además de eso, nosotros le decimos a los vecinos y a las vecinas que hay que organizarse desde ya para buscar una solución a los reclamos. Toma el caso de lo que han sido los juicios por el asesinato de Paulina Levos. Ahí hubo justicia, porque la justicia realmente decidió,
o porque hubo una presión a través de un movimiento importante de lucha que obligó justamente a que inicie ese juicio. Así es. ¿Cómo van a hacer para fiscalizar las elecciones y no ser víctimas del fraude? Bueno, nosotros estamos en una campaña por 1000 fiscales, obviamente, pero desde ya las características fraudulentas de las elecciones no se las puede sacar porque el propio acople ya es un fraude, es decir, que ya son fraudulentas. Nosotros, por supuesto, vamos a tratar de ir con la mayor cantidad de fiscales en la campaña de 1000 fiscales que tenemos. Somos una fuerza, obviamente, en relación a los recursos económicos que tienen Mansur o Elías de Pérez, que además utilizan los fondos nuestros, porque deben ser los fondos del propio Estado que aportamos con nuestros impuestos para sus campañas. Exacto. Pero nosotros vamos a dar porque somos una fuerza militante. Bien. Y que en eso basamos justamente nuestra fortaleza. Vamos con la ayuda, obviamente, de no solo los militantes, sino además con amigos, simpatizantes, a poder aportar, tratar de conseguir los 1000 fiscales y de esa manera cuidar el voto del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que creemos que es la alternativa de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud. Si alguien quiere apoyarlos, que se dirige a dónde. Generalmente nos pueden encontrar por las redes. A mí la verdad es que hay que ir con la verdad hay que decirlo como es, hay que ir con el voto en el bolsillo, porque no se va a poder encontrar en eso. Yo creo que acá si se puede ir con el voto es mucho mejor. Nosotros tenemos otra sede en Bolívar y Bernabé Arauz, ahí pueden encontrar la sede del Partido Obrero, y si alguien se quiere contactar también por las redes, tanto en Facebook, en la fanpage que yo tengo como Ariel Satinsky, vamos a estar seguros, estamos en la peatonal, en Twitter también me encuentran, me mandan mensajes y uno se va contactando con aquellos que quieran colaborar justamente para poner un freno a la corrupción, el fraude y la impunidad. Les deseamos mucha suerte a Ariel. Ariel es candidato, Ariel Osatinsky es candidato a gobernador por el Frente de Izquierda y los trabajadores. Muchas gracias y realmente les agradezco la entrevista porque realmente es muy importante poder tener acceso realmente a los medios. Creo que muchas veces hay mucha desigualdad realmente. No en este caso, yo siempre digo y reivindico este programa porque siempre las puertas están abiertas para todas las propuestas. Y así ha de ser siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena suerte. Buen día.